Vaya veranito que nos están dando, que si pandemia de gripe aviar, que si salmonela, que si virus del Nilus y por supuesto otra vez la viruela del mono. Hoy abordaremos este tema que ha vuelto a captar la atención mundial, la viruela del mono, también conocida como Mpox, aunque este nombre no me gusta demasiado, suena muy sajón. Vamos a analizar en profundidad la situación actual, en 2024, y compararla con lo que vivimos en 2022, y sobre todo desglosar cómo los medios de comunicación y algunos organismos internacionales han estado manejando esta crisis. Para esto tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Es la viruela del mono realmente tan grave como se nos está haciendo creer? ¿O estamos viendo una vez más cómo el miedo se utiliza para captar la atención pública? Quédate hasta el final, porque lo que hoy se va a contar aquí te debería importar. Empecemos. Soy el profesor Bacterio y bienvenidos a mi canal. Para comenzar, hagamos un breve repaso de lo que es la viruela del mono. Se trata de una enfermedad zoonótica, lo que significa que puede transmitirse de animales a humanos. Fue identificada por primera vez en 1958 en monos utilizados para la investigación, y de ahí su nombre. Sin embargo, la mayoría de los casos en humanos han estado relacionados con la interacción con roedores, pero no siempre. Ahora, hay algo que es fundamental entender y que a menudo se olvidan los medios, queriendo o sin querer, y es que existen dos cepas principales del virus, la de África Occidental y la cepa de la cuenca del Congo. ¿Por qué es importante esta distinción? Pues porque cada una tiene características diferentes, incluyendo su tasa de mortalidad y su capacidad de propagación. Vamos a retroceder un par de años, al 2022. Ese año, la viruela del mono se convirtió en el tema candente a nivel mundial, particularmente en Europa y en América del Norte. ¿Pero qué es lo que ocurrió realmente? Pues en su mayoría el brote de 2022 estuvo relacionado con la cepa de África Occidental, la cual, que aunque puede ser preocupante, tiene una tasa de mortalidad baja, de alrededor del 1%. Recordemos que el COVID estuvo en torno al 1 o 3% de mortalidad, más tirando para lo bajo, ¿de acuerdo? Sin embargo, si uno se basaba únicamente en lo que dijeron algunos medios y cuentas sensacionalistas en redes sociales, podría haberse pensado que estábamos al borde de una nueva pandemia global. Este enfoque sensacionalista dejó de lado algunos hechos claves. Por ejemplo, se informó poco sobre la capacidad limitada de transmisión del virus, que requería un contacto cercano y prolongado para propagarse. Además, la mayoría de los casos se concentraron en grupos específicos, sobre todo en personas homosexuales, concretamente más hombres. Ahora vamos a avanzar hasta ahora, 2024. Este año el enfoque ha cambiado. África Central y en particular la República Democrática del Congo se ha convertido en el epicentro de un brote más virulento, impulsado por la cepa de la cuenca del Congo. Esta cepa es mucho más peligrosa, con una tasa de mortalidad que puede alcanzar hasta el 10%. Tranquilos, no hay que asustarse por este porcentaje. Y veréis por qué. Vamos a ver datos. En África, desde principios del 2024 se han notificado más de 16.000 casos sospechosos y más de 500 muertes. Y aquí algo relevante que señalar es que los niños han sido más afectados. Estas cifras dan miedo y reflejan una crisis de salud pública en la región. Y no nos olvidemos que al final está muriendo gente. Sin embargo, al igual que en 2022, los titulares en Europa y en América del Norte a menudo utilizan estos números fuera de tu contexto, lo que contribuye a una percepción desproporcionada del riesgo en estas áreas. Vamos a ver por qué. Si me seguís, ya sabréis que no soy especialmente fan de la Organización Mundial de la Salud, pero vamos a aclarar algunas cosas. La OMS es el organismo internacional responsable de coordinar la respuesta global a problemas de salud, como la viruela del mono. En 2024, la OMS se ha centrado en la vigilancia y la prevención, que es lo que tienen que hacer, básicamente, pero también ha sido criticada eh, con razón por su manejo de la información, otra vez. Durante el brote de 2022, la OMS declaró la viruela del mono como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Esta declaración fue importante para movilizar recursos y la atención de los gobiernos, pero también generó un pánico innecesario en algunas regiones. Ahora, en 2024, la OMS continúa monitorizando de cerca la situación, especialmente en África, donde el brote es más grave. Sin embargo, se podría argumentar que hay una falta de claridad en su comunicación. Por un lado, la OMS ha puesto énfasis en que, fuera de las áreas endémicas, el riesgo de transmisión sostenida es bajo. Pero por otro lado, sigue emitiendo alertas que, cuando se recogen por medios sin el contexto adecuado, pues pueden contribuir a una narrativa de miedo. Lo explico de manera más sencilla. La OMS de vez en cuando lanza alertas. En este caso, una emergencia de salud pública. Esto es algo normal y, por un lado, conveniente para que los políticos se pongan las pilas. Pero también es cierto que son dados o bien a no comunicar convenientemente o a exagerar. Y esto, amigos, es un caramelo para los medios de comunicación, especialmente en agosto, que no hay apenas noticias.
Un aspecto que merece una reflexión crítica es cómo la OMS y otras organizaciones han comunicado la necesidad de vacunación. La vacuna MVA-BN, conocida como Gineos en los Estados Unidos y otro nombre en Europa, ha sido promocionada como la mejor defensa contra la viruela del mono. Esta vacuna, desarrollada inicialmente para la viruela humana, se ha mostrado eficaz contra la viruela del mono. Pero aquí es donde las cosas se complican. Y esto es importante para el contexto de la enfermedad. La distribución y el acceso a esta vacuna en África han sido extremadamente limitados, lo que ha exacerbado la situación en la región. Mientras tanto, en nuestros países, donde el riesgo es muchísimo menor, la demanda de vacuna ha sido desproporcionada, seguramente impulsado más por el miedo que por una evaluación objetiva del riesgo. Añadimos a esto que estamos hablando de África, es decir, sistema sanitario muy deficiente, a veces inexistente, falta de vigilancia epidemiológica y de recursos en general. Muchos de los casos que se han dado y, por tanto, muchas de las muertes se podrían haber evitado con sistemas de salud medianamente adecuados. Vamos a ver ahora un poco la comparativa entre la viruela humana y la viruela del mono, y la posibilidad de que haya una pandemia de este virus. Pero antes de seguir, si te está gustando el contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y a la campanita. Además, en la descripción os dejo un par de enlaces a dos podcasts. Uno sobre las mascarillas, donde también hablo de la diferencia entre transmisión aérea y el resto de transmisiones, que por cierto es otro lío que están montando, y también otro podcast en el que hablo por encima sobre la viruela. Pues bien, seguimos con lo que os decía. Ambos virus pertenecen a la misma familia, los ortopoxvirus, pero de ser la misma familia no significa que hagan lo mismo. Ahí tenemos, por ejemplo, a los coronavirus. La viruela humana era altamente contagiosa, con una tasa de mortalidad del 30% o más, y su transmisión era especialmente fácil, principalmente a través de fluidos corporales y por gotículas a corta distancia. Repito, escuchar el podcast de las mascarillas para entender esto de las gotículas y la transmisión aérea, porque va a ser lo mejor. Por otro lado, la viruela del mono, aunque es preocupante, es menos contagiosa y generalmente se transmite a través del contacto directo con fluidos corporales o lesiones en la piel, potencialmente también a través de gotículas a corta distancia, los famosos 2 metros. Pero no es de transmisión aérea como se está diciendo por ahí. Transmisión aérea es algo muy específico y aunque potencialmente se podría transmitir así, se deben dar unas condiciones específicas para que se produzca aerosoles, que es lo que ya podemos considerar aéreo, ya que llegan a bastante más distancia de los 2 metros. Pero ojo aquí, hablamos de un virus, es decir, que potencialmente puede mutar y volverse mucho más transmisible. En ese caso habrá que hacer otro podcast y lanzar un aviso. Y recordamos algo importante. La viruela humana fue erradicada en 1980 gracias a una campaña de vacunación masiva global. Esto fue uno de los mayores logros de la salud pública mundial. Otra enfermedad, la polio, podría haber sido la segunda enfermedad infecciosa en ser erradicada si no hubiese sido por algunos grupos especialmente fanáticos de la religión de la paz, en un par de países en concreto. La viruela del mono, por el contrario, no tiene el mismo potencial pandémico y aunque es grave, especialmente en regiones donde el sistema de salud es débil, como África, no se propaga con la misma facilidad ni tiene la misma mortalidad que la viruela humana. Ese 10% que os decía muy posiblemente sea menor, ya que hay casos de gente infectada que no muere y que no tenemos dato de que tuvieran infectados, porque no se han registrado. Y además, con un tratamiento adecuado, más gente de la que ha muerto se hubiese salvado. Aquí es donde debemos ser críticos en la narrativa que se está construyendo. Sí, la viruela del mono es una crisis en África y sí, merece nuestra atención y recursos, pero en otros lugares donde los sistemas de salud son robustos, repito, el riesgo es significativamente menor. Sin embargo, eso no es lo que se refleja en muchas de las noticias que vemos diariamente. Por ejemplo, he tenido que acelerar en hacer este podcast porque ya ha habido varias personas que me han preguntado preocupadas sobre el tema porque han escuchado barbaridades en las noticias y otras personas que se lo toman completamente a cachondeo porque hay ciertos, entre comillemos, divulgadores que están tratando esto como un problema menor. Pues no, señores, no, ni tanto ni tan calvo. Las cosas se deben decir con la mayor objetividad posible e ir informando con datos nuevos y comprobados cuando toque. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Primero, que la viruela del mono es un problema relativamente serio, especialmente en África, pero no tan serio como ciertos medios de comunicación y algunos gobiernos quieren hacer ver, que por ignorancia o maldad no ofrecen la imagen completa. La tendencia a utilizar el miedo para captar la atención del público es evidente, y esto puede llevar a malentendidos y reacciones desproporcionadas. Repito, no digo que no debamos estar preocupados por la viruela del mono. Lo que tenemos que hacer es estar atentos a la situación, pero de manera proporcional a la amenaza real, que en este momento es baja. África tiene un problema y debemos ofrecer nuestra ayuda.
Pero es cierto que ya va siendo hora que también ellos se pongan las pilas y tomen las riendas de sus países, digo yo. Mientras tanto, en el resto del mundo, la prioridad debería ser la vigilancia y la prevención sin caer en el pánico. Hoy por hoy, la posibilidad de una pandemia seria, y reitero lo de seria, es baja. Digo lo de seria porque la definición de pandemia también puede ser liosa y ha cambiado muchas veces. Hay un vídeo al respecto y en la descripción tenéis el enlace. Y bueno, ya para ir cerrando una reflexión final. La responsabilidad de los medios y de las organizaciones internacionales debería ser informar con precisión, proporcionando el contexto necesario para que el público pueda entender la situación real. Así que, en resumen, no se trata solo de escuchar lo que nos dicen, sino de buscar el contexto y entender las verdaderas dimensiones del problema. Nuestro deber como ciudadanos es demandar más claridad y menos sensacionalismo. Parece una broma, pero desde luego los que se dedican a la desinformación, o al menos a no dar la información correctamente, son precisamente esos que dicen que hay que controlar la desinformación. Y bueno, pues si te ha gustado este episodio, asegúrate de darle al like, suscribirte y compartir todo con tus amigos. Y sobre todo, deja tus comentarios. ¿Qué piensas de la manera en que se ha manejado la información sobre el viruela del mono? ¿Crees que se está exagerando o crees que se está subestimando el problema? De verdad que me encantaría saber tu opinión para ir sacando más programas de este tema. De momento, lo siguiente de lo que hablaré serán los síntomas de esta enfermedad, su prevención, control y también hablaré un poco más de la viruela humana. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.